No hay un modelo industrial sustentable si ya de por sí no tiene intrínseco ese modelo de inclusión social. Nuestro país a lo largo de los años, primero en la década del 90 y ahora en los últimos 9 o 10 años, ha demostrado tener un crecimiento económico realmente importante. Sin embargo, ese crecimiento económico no se tradujo en desarrollo social. Se puede crecer económicamente, pero eso no significa de que ese crecimiento pueda significar desarrollo. El desarrollo social, el desarrollo económico tiene que ver o está más vinculado con aspectos que tienen que ver con la calidad de vida de las personas. Y ahí creo que hay otro concepto que hay que destacar, que es el concepto de riqueza que tenemos los argentinos, que pensamos, porque disponemos de enormes recursos naturales, Argentina es un país rico. Y hoy los países ricos son aquellos que disponen de conocimiento. Porque si realmente no desarrollamos la economía del conocimiento o la producción de conocimiento, de nada sirve tener recursos naturales. Creo que sobran ejemplos en el mundo. Para nombrar algunos casos, Venezuela, nuestra propia Argentina, en donde si no hay recursos humanos capacitados como para generar, multiplicar y distribuir esas riquezas, de nada sirven esos recursos naturales. Por eso que para realmente tener un desarrollo sustentable en el tiempo es necesario la constitución de políticas de largo plazo, y que estas políticas tienen que ser producto de consensos básicos entre los distintos actores de la sociedad. Una de las cuestiones que fue el común denominador a lo largo de los últimos 40 o 50 años es las dificultades que tuvimos los argentinos en lograr consensos, que después podemos discutir si inclinamos un poquito más para la derecha, un poquito más para la izquierda, pero debieran ser matices. Los grandes temas nacionales en los cuales tenemos que ponernos de acuerdo es una materia pendiente que tenemos todos los argentinos. Bueno, y entonces ya para entrar de lleno al tema, para generar políticas para combatir la pobreza hay distintos responsables. Yo voy a empezar en ese sentido para analizar el rol del Estado. Indudablemente que para que se generen las condiciones favorables tiene que haber un ambiente, un clima favorable de negocios para que facilite la generación de la actividad empresaria. Deben existir políticas públicas en donde la educación debería ser el elemento central, no solamente para que haya menos analfabetos escolares, cosa que es necesario, pero fundamentalmente para poder insertar la mayor cantidad de gente posible al mundo del trabajo. Por eso que hablamos del analfabetismo escolar, pero también de analfabetismo tecnológico. Facilitar la inversión, que permita la incorporación de tecnología y al mismo tiempo nos dé mayor competitividad. Deben existir reglas de juego claras, estables en el tiempo, no se pueden estar permanentemente modificando las reglas de juego. Una de las cuestiones pendientes en este país es la falta permanente de reglas de juego. La seguridad jurídica. Si necesitamos inversiones tanto locales como extranjeras, la seguridad jurídica es un elemento central que no debe perderse de vista a la hora de generar un buen clima de negocios. Las condiciones macroeconómicas, en donde la estabilidad macroeconómica, en donde el aspecto financiero como herramienta de acceso al crédito, la política tributaria, donde el esquema impositivo de un Estado debe ser de manera tal que todo el mundo pague, de que al Estado le sea más sencillo controlar la evasión, porque con semejante presión impositiva se generan dos elementos negativos. Uno, la baja recaudación en las arcas del Estado y la doble imposición a quienes realmente cumplen con la ley. Pero por el otro lado,
y quizás más grave aún, a un tema que me voy a referir más adelante, es mucha la tentación de evadir, porque el premio económico termina siendo importante, por lo menos en lo inmediato. Y ahí ya empiezan a jugar otro tipo de cuestiones que tienen que ver con los valores, de los cuales ya me voy a referir. ¿De qué forma nos queremos insertar en el mundo? Si nos vamos a insertar en el mundo privilegiando únicamente cuestiones ideológicas y no estratégicas y comerciales, me parece que es una cuestión que debemos resolver. Generar las condiciones para que como país productor de alimentos podamos agregarle valor a nuestras materias primas, y si le agregamos valor podemos generar muchísimo más cantidad de puestos de trabajo con todo lo que eso significa. Y ahí aparece la otra cuestión que yo lo considero fundamental, que es la relación del Estado con los empresarios, en donde debe haber cada uno ocupando su rol, pero debe haber una relación estable en donde se complementen el uno con el otro, porque si hay un sector responsable de producir los cambios estructurales que el país necesita, es precisamente el sector de la producción. Con lo cual, esa relación entre el Estado y los empresarios me parece que es fundamental. Que por otro lado, cuando más inestables sean las políticas macroeconómicas, mayores dificultades van a tener los empresarios en la toma de decisiones. Y ahí me voy a referir a la otra cuestión que tiene que ver con la distribución de la riqueza, que es una cuestión que permanentemente la vemos en los distintos medios donde se habla de distribuir la riqueza, como pareciera ser que es función únicamente del gobierno de turno. Y lo que estamos viendo es un asistencialismo desmesurado, en donde, como bien lo explicaba recién la doctora Torres, el asistencialismo es necesario como una cuestión coyuntural, pero no como una cuestión permanente. Hay que generar las condiciones necesarias para que el asistencialismo sea una herramienta para superar una situación puntual. Acá, en nuestro caso, el asistencialismo termina siendo la principal herramienta para generar un fuerte clientelismo político. Y ahí, entonces, quiero entrar a lo que es el rol del empresario. Como decía al principio, la actividad empresaria es una actividad de riesgo y tenemos que asumirla como tal. Tenemos que saber que la actividad empresaria es una actividad de riesgo. El empresario es un sujeto activo capaz de generar una acción transformadora de largo plazo. También es necesario generar las condiciones de que exista un reconocimiento social de la actividad empresaria. Hoy, la imagen que tiene la sociedad del sector empresario, yo diría que está en iguales términos o quizás por debajo de la imagen que tiene de los dirigentes políticos. Y con esto no estoy queriendo defender la figura del empresario en general, porque como todas las actividades habrá empresarios buenos y empresarios malos. Como hay policías buenos y policías malos, maestros buenos y maestros malos. Pero sí, en términos generales, hay una desaprobación como que la actividad empresaria, o mejor dicho, la actividad de ganar dinero está mal visto. Y es ahí donde, en ese contexto de la relación con el Estado y los empresarios, con la imagen que tiene la sociedad de los empresarios, vivimos en un contexto donde hay quienes la ven de afuera y yo diría que son las víctimas directas de este proceso y que son precisamente, como se mencionaba recién,
la gran cantidad de pobreza que hoy tiene nuestro país. Y lamentablemente cuando se habla de pobreza en este país, se habla en términos estadísticos, como si fuese un porcentaje, un punto más o un punto menos, sin ver lo que eso en realidad significa. Y entonces ahí, en donde el rol del empresario, necesariamente como una actitud imperativa, debe generar un fuerte compromiso y un fuerte proceso de colaboración con el bien común. Y ahí es donde el empresario no solo cumple un rol económico en la generación de riqueza, sino un rol social. Y no depende únicamente de una acción individual de un empresario en una determinada actividad, sino que es de todo un equipo, y eso es lo que lo convierte en una actividad eminentemente social. La actividad empresaria está concebida como un grupo de hombres enfocados hacia un fin común, y ese debe ser el objetivo que los guía, que está relacionado con un servicio o un producto que es útil a la sociedad para cubrir una necesidad no satisfecha. Entonces, la actividad empresaria es fundamental para el progreso y el bienestar. Y ahí en donde, precisamente en ese análisis, donde la actividad empresaria debe ser el centro de la lucha contra la pobreza. Por eso que la responsabilidad de ser eficientes, competitivos y creativos no solamente es una cuestión económica, sino que es una responsabilidad social. Hoy mucho se habla de la responsabilidad social empresaria, pero en muchos casos se utiliza como una cuestión más de marketing que de otra cosa. La responsabilidad social empresaria, digamos, no digo que lo otro no lo sea, pero está también vinculada en otras cuestiones que muchas veces las empresas ni siquiera a veces saben que lo están haciendo. Entonces, para construir una empresa en el verdadero sentido de la palabra, no es suficiente solo cumplir con la legislación vigente. También hay que tener en cuenta una escala de valores, valores humanos. Si como agentes económicos solo se percibe el fin de lucro, yo diría que en la economía moderna la moral está de más. El concepto de la actividad empresaria moderna tiene que ver con aspectos morales que los agentes económicos debemos atender. La calidad ética de una empresa no depende solo del entorno, porque sería muy fácil poder justificar que tenemos un entorno no favorable, por eso que la calidad ética no es la ideal. Por supuesto que el entorno tiene que ver, pero fundamentalmente de cómo reaccionan quienes componen esa organización frente a ese entorno. Por eso, esa crisis que hoy vive el mundo en realidad es una crisis de valores. La ética de los negocios hoy es una cuestión que aumenta en importancia, en donde el empresario, además de generar una actividad de lucro, de crear riquezas, tiene que generar confianza, reputación, compromiso, medición del riesgo que va a subir. Yo antes decía que es una actividad de riesgo, pero también la medición de ese riesgo. Por eso que como empresarios debemos emprender la tarea de construir la ética de la economía. La moral no debe imponerse, debe ser asumida desde adentro de cada una de las organizaciones. Y no es una performance lujosa que el hombre añade a su ser, sino que es algo que está inserta
o debe estar inserta dentro del mismo ser. La ética debe ser una ventaja competitiva que agregue valor a los resultados. No que porque respetamos determinadas normas éticas eso afecta a los resultados. Por eso que la sociedad debe entender que la idea de hacer negocios no es una cosa que esté mal, pero también debe estar inserto un código moral básico, en donde esa escala de valores estén orientados a la actividad empresaria dentro de principios éticos. Ya termino. Yo diría que sin valores no hay futuro. El principal desafío que tenemos, no solamente como ciudadanos, sino como empresarios, es combatir la corrupción. En los últimos tiempos vimos cómo de verdad la corrupción mata. Y la corrupción no es una cuestión únicamente de un agente público, sino de todos los agentes que son parte de ese proceso. Entonces, yo diría que es un compromiso de todos los individuos que componen las distintas organizaciones. Y insisto con este concepto, el comportamiento empresarial tiene que plantearse desde una connotación moral como cambio de paradigma empresario, en donde el ser humano sea el eje central de toda la actividad. Y si nosotros planteamos que los ciudadanos del Estado más los ciudadanos de la economía entendemos estos principios, somos los que en suma vamos a generar una nueva sociedad civil. Por eso que, ya para terminar, digo, se puede hacer negocios y también tener un código ético y un código moral. Se pueden generar riquezas respetando normas elementales, pero para eso hace falta un compromiso, no solamente de quienes nos gobiernan, sino también desde nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, señor Cole, por venir. Gracias por liderar la Unión Industrial de Córdoba, porque también necesitamos que los empresarios asuman esas posiciones. Y gracias por el dulce leche, porque está buenísimo. Horacio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y la verdad es que ha resultado para mí una oportunidad